Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, usar a nosotros para enseñar a toda esa persona que va a escuchar esta palabra con el poder de tu Espíritu. Ayudar a cada uno de ellos para comprender esta palabra y para obedecer esta palabra hasta que ellos llegarán en el reino de los cielos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, al final de este estudio tendremos oración de liberación. En el nombre de Jesús, usa a nosotros para sanar todas las personas que necesitan que sanar. Te oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Dios bendiga a ustedes. Bienvenidos sobre el canal Opción Plus TV3. Es un canal que te ofrece estudio bíblico cada semana en 4 idiomas y oración de liberación juntos al fin de cada estudio. En 4 idiomas: español, inglés, francés y creol. Ustedes que son latina o que hablan español, todos estudios que son en español sean para usted, y también tenemos oración de liberación para ustedes. Te pedimos, por favor, sea inteligente. Suscribir con nosotros y compartir nuestro estudio. De una forma tú no vas a perder nuestro estudio y oración de liberación. Y también estás proclamando la gloria de Dios, la palabra de Dios en tu lugar. Es muy seguro. Dios tiene muchas bendiciones, sorpresa para usted que está compartir este estudio, esta oración de liberación que está proclamando la gloria, el reino de Dios sobre la tierra. Nuestro estudio es la guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Al principio de este estudio estudiamos los componentes del reino de Dios y el reino de Satanás. En la semana pasada estamos estudiando los vicios y las altimañas de Satanás, que son pecado invisible. Tú no puedes saber. Las altimañas son estrategia de Satanás, y en esta guerra usa Satanás contra nosotros, la iglesia de Jesucristo. Pero hoy estamos estudiando la preexistencia de Dios Hijo y las motivos y las razones primordiales, los vicios y las astucias del diablo contra nosotros o contra la iglesia. Encontramos nuestro estudio en el libro Efesios capítulo 6, versículo 11 a 7. Hoy estamos en el estudio número 7. Yo dijo, hoy estamos estudiando la preexistencia de Dios. ¿Qué significa preexistencia de Dios? La preexistencia de Dios es un concepto teológico fundamental que significa que Dios ha existido desde toda la eternidad, muchos antes de la creación del mundo, del tiempo y del espacio.
Él no tiene principio ni fin, siendo el Señor creado, eterno y soberano. ¿Qué significa eterno? Eterno significa, Dios eterno significa una diosa que no tiene principio, que no tiene fin, una diosa que existía desde ante la creación. Desde ante existía todas las cosas. Y yo digo que la preexistencia de Dios es un concepto teológico. ¿Qué significa teológico? La teología es la disciplina o ciencia que estudia Dios, la fe y las creencias religiosas. La teología proviene de la palabra griega theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, tratado, buscando comprender la relación entre lo divino y la humanidad. Y también puntos clave sobre la teología. La teología etimológicamente significa estudiar o tratar sobre Dios. Y adentro la teología fundamentalmente se basa en la revelación divina. Biblia eclesiástica y el ejercicio de la razón para entender la fe. Y la teología, adentro de la teología, tiene teología bíblica, exégesis, y tiene teología sistemática, teología natural, conocimiento de Dios por la razón, se dice dogmática, que centra sobre las doctrinas y morales, y tiene teología balanza, pero la teología con todos parte que tiene adentro teología, centra solamente sobre una sola cosa, estudio de Dios, para entregar a nosotros todas informaciones sobre Dios. Vamos a usar la teología bíblica, exégesis. Teología bíblica es la teología que estudia los textos, los versículos que en su origen idioma griega y hebreo. Vamos a hacer nuestro estudio con la teología bíblica. Eso significa, vamos a estudiar cada palabra que significa la palabra, para recibir la revelación
de Dios sobre la palabra de Dios. Digamos, la preexistencia de Dios es un concepto teológico fundamental que significa que Dios ha existido desde toda la eternidad. Eternidad significa ante todas cosas existían. Hace mucho antes la creación. Ante el principio. Número 1. La preexistencia de Jesucristo, el Rey del ejército de Dios. Con él aseguramos la victoria contra el diablo y sus demonios que está luchando con nosotros. Contra nosotros en la guerra se refiere el libro Efesios 6, versículo 11 a 12. Jesucristo fue la primera de las obras de Dios, la más antigua de sus acciones. Encontramos eso en el libro de Proverbios 8, versículo 22. Se dice, el Señor me creó como la primera de sus obras, antes de sus acciones más antiguas. Cuando se dice más antiguas, eso significa ante el cielo, ante la tierra, ante el mar, ante el cosmos. Cuando yo digo el cosmos significa todas las cosas en el cielo, ante estrella, ante la luna, ante todas las cosas. Dice, Dios me creó como la primera de sus obras, antes de sus acciones más antiguas. Jesucristo, segundo Jesucristo, el Rey de Reyes, el comandante en jefe de este conflicto fue establecido desde toda la eternidad. Estudiamos qué significa eternidad. Eternidad, que significa no hay principio y no hay fin. Antes de la existencia de todas las cosas y de todo el mundo. Lo que estoy diciendo en el número 1, se dice desde ante la eternidad, ante la existencia de todas cosas y todo el mundo. Vamos a verificar o vamos a estudiar el Proverbios 8, versículo 23, para ver qué tiene abajo al profundo de este versículo. Se dice, yo fui establecido desde la eternidad, desde el mismo principio. Eso significa ante la eternidad, Jesucristo era antes el origen de la tierra. Es lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 3. Me voy a leer otra vez. Yo fui establecido desde la eternidad,
desde el mismo principio, antes del origen de la tierra. No olvídate, estamos estudiando este estudio, la preexistencia de Dios el Hijo con la ayuda de la teología bíblica y exégesis. El número 3, Jesucristo fue el único Hijo natural de Dios que existe dentro del Dios de la eternidad. Vamos a estudiar Proverbios, capítulo 8, versículo 24. Se dice, yo fui engendrado cuando no había abismo, cuando no había manantiales que desbordaran agua. Eso se dice, él fue engendrado cuando no había abismo. En el mar no tenía abismo. No tenía nada, no tenía agua. Y también Jesucristo fue, se dice en el versículo 25, antes de que se establecieran las montañas, antes establecieron las montañas Dios fue engendrado, Él, ante las montañas, antes de que existieran las colinas. Colinas es una pequeñita montaña. Antes tenía colinas, yo fui engendrado, dice. Vamos a pensar los versículos que dice. Esos versículos están en el libro de Proverbios. Y estamos estudiando la preexistencia de Jesucristo como Dios. Estudiamos en los estudios pasados las características de Dios. Tiene que ser, no tiene fin, no tiene principio. Tiene que ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Estudiamos todo eso en los estudios pasados. Y lo que estudiamos se dice al principio, el Señor me creó como la primera de sus obras ante sus acciones más antiguas. Y en el versículo, luego se dice, en el versículo 23, ante la existencia de todas las cosas y de todo el mundo, incluyendo el cielo, la tierra, todas las cosas. Y el número 4, Jesucristo era eterno y existía antes de las cosas más insignificantes del mundo. ¿Qué significa ante más cosas significando del mundo? Eso significa la cosa más pequeñita. Por ejemplo, si tomas polvo de la tierra,
la pequeñita cosas que hace el polvo de la tierra es polvo de la tierra. La más pequeñita, eso significa Jesús Cristo era ante esa pequeñita cosas. Eso significa cuando Dios está haciendo el cielo y la tierra, la pequeñita cosas es significante Dios hizo para hacer el cielo y la tierra y todas cosas. Jesucristo fue existido ante esa pequeñita cosas. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro Proverbios 8, versículo 26. Se dice: aún no había hecho la tierra ni los campos, o ni los campos, ni las montañas, ni en el primer átomo del polvo del mundo. Átomo es lo que yo estoy diciendo. Átomo, ante el primer átomo del polvo del mundo. Eso significa la pequeñita cosa Dios usa para hacer el mundo. Jesucristo existía antes. Vamos a ver qué significa átomo. Átomo es la unidad fundamental más pequeñita de la materia, que conserva las propiedades químicas de un elemento. Consiste en un núcleo que contiene protones positivos y neutrones neutros, rodeando por elecciones negativas. Eso significa, ante las pequeñitas cosas, más pequeñita, que hace la polvo, el primer pequeñita polvo de la tierra, Jesucristo era. Jesucristo no solamente era ante la creación, pero Jesucristo es el poder, fue el poder, fue la fuerza que hizo surgir la creación a la existencia. Eso significa, sin Jesucristo no podríamos tener la creación hoy. No podría existir la creación sin Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 a 3, que dice la palabra de Dios. Eso significa, cuando estamos estudio muy profundo, estudio bíblico, exégesis, para comprender la cosa, tenemos que estudiar varios textos y para ver si tiene la misma significación. Todo estamos estudiando fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a estudiar también en el Nuevo Testamento. Para confirmar, todo estamos estudiando, caminar juntos. Se dice, Jesucristo está hablando.
Él mismo en el libro capítulo 1, versículo 1 a 3. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es la confirmación de todo estamos estudiando en el libro de Proverbios. Estamos estudiando las cosas de Jesucristo. Jesucristo dice en el versículo 1 del libro Juan capítulo 1, en el principio, desde ante la creación, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y él era también Dios. En el versículo 2 se dice, él estaba en el principio con Dios. En el versículo 3 del libro capítulo 1, versículo 3, se dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Todas cosas fue hecho con el verbo que estaba con Dios, que era con Dios. En el libro de Génesis se dice, cuando Dios ha creado el cielo y la tierra y todas las cosas, se dice, hacemos o creamos, se dice, hacemos hombre o creamos hombre a nuestra imagen, semejanza o semejante con nosotros. Eso es el primera persona plural. Eso significa no solamente una sola persona que está hablando, pero fue el Dios en tres personas. Dios, la trina o Trinidad. Jesucristo no solamente todo lo que estudiamos, pero Jesucristo fue el arquitecto de los cielos y de la tierra, dándoles su forma y haciéndolos surgir a la existencia. Vamos a leer Proverbios 8, versículo 27 y 28 se dice, cuando él estableció los cielos, allí estaba yo. Me voy a leerla de nuevo. Cuando él estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, versículo 28, cuando estableció las nubes arriba y cuando las fuentes del abismo brotaron con poder. Jesucristo no es solo arquitecto, sino el fundador del universo en general. Vamos a leer Proverbios 8, versículo 29 hasta 30. Se dice, cuando él asignó un límite al mar para que las aguas no transgresieran
sus confirmes, cuando puso los cimientos de la tierra, escucha, yo estaba obrando a su lado y era su deleite diario. ¿Sabes ustedes qué significa obrando? Yo estaba obrando. Eso significa yo estaba trabajando también. Hay otro idioma que dice, yo pongo mis manos en todo está haciendo. Por ejemplo, en el idioma creol se dice, yo pongo mis manos. Cuando está haciendo todo, yo pongo mis manos. Yo doy forma al mal, al abismo. Se dice, regocijándome constantemente en su presencia. Eso, Dios es el fundador del universo también. Cuando Dios está haciendo todo, Jesucristo era con Dios y obrando también. ¿Sabes ustedes que hablan español o español es tu idioma? ¿Sabes qué significa obrando? Jesucristo no solamente lo que estudiamos, pero la Biblia dice, Dios fue creado, Satanás como sus ángeles. Fue ante el pecado Lucifer. Satanás era un ángel. Dios da misión para dirigir otro ángel. Pero en nuestra lucha o en esta guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás, estudiamos, es la tercera guerra espiritual. Primera guerra espiritual estudiamos fue Satanás contra Dios en el cielo. Dios lo sacó del cielo. La tercera guerra espiritual fue Satanás y Adán y Eva. Satanás ganó porque se caía Adán en pecado y separar a Adán con Dios. La tercera guerra es nosotros, la iglesia de Jesucristo, todos los creyentes de Jesucristo. Estudiamos, Satanás está peleando contra nosotros una forma para que nosotros no iremos en el reino de los cielos, para que nosotros no iremos a dirigir en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos en el estudio pasado, nosotros tenemos que ir a ser parte del gobierno de Dios. Nosotros vamos a juzgar las personas que no aceptaron a Jesucristo. Nosotros vamos a juzgar los ángeles que fueron desobedecidos a Dios. Satanás no quiere nosotros vivir, iremos a vivir todos esos privilegios. Pero
Hay otra bendiciones, otro beneficio muy profundo que eso. Pero lo que ustedes tienen que saber, Satanás y todos los demonios son criaturas de Jesucristo. Porque cuando estudiamos, cuando Dios está haciendo todo, la tierra, el cielo, abismo y todas cosas, Jesucristo era con Dios. Jesucristo estaba obrando. Jesucristo es la fuerza, el poder que hace todas cosas en el mundo, la tierra, el cielo. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta 3, estudiamos eso. Eso significa Satanás y sus demonios son criaturas de Jesucristo. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Eso significa el poder Satanás tiene. Fue Jesucristo que entregó este poder a Satanás. Eso significa Satanás tiene poder, pero Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo que es nuestro Dios, el Rey de nosotros, el Rey que está el número 1 jefe del ejército de Dios. El ejército somos soldados. Nuestro comandante principal, general, es Jesucristo, Dios Todopoderoso. Si nosotros escuchar, comprender la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios en nuestra vida, no hay forma para que Satanás ganar a nosotros esta batalla. Porque Dios da a nosotros poder sobre Satanás. Ya tenemos más poder como cuerpo de Jesucristo, como iglesia de Jesucristo, tenemos más poder que Satanás y todos sus demonios. Se dice en el versículo 29, cuando Él asignó un límite al mal para que las aguas no transgresieran sus confirmes, como puso los cimientos de la tierra. Yo estaba obrando. Se dice en el versículo 32, y ahora, hijos míos, escúcheme, bienaventurados los que observan mis caminos. Bienaventurado el hombre que me escucha, que vela al diario a mis puertas y que guardan los postes de mis puertas. Jesucristo, Dios, fue creado Satanás para guardar los postes de sus puertas, pero Satanás pecó. Jesucristo fue condenado Satanás ante nacimiento y la muerte de Jesucristo. Se dice en el versículo 36, pero
al que peca contra mí, daña su propia alma. Todos los que me odian aman la muerte. Todos los ángeles que odian a Jesucristo recibieron la muerte eterna. Se va a sufrir día y noche en Gehenna. En Ezequiel 28, versículo 14 dice: eran un querubín guardián de alas extendidas. Yo te había colocado allí y estabas sobre el santo monte de Dios. Caminabas en medio de las piedras resplandecientes. Los objetivos resplandecientes. Fue el privilegio ante el pecado de Satanás. Pero después de su pecado, Jesucristo lo sacó del cielo y ya él pierde todo. Ya estudiamos la preexistencia de Jesucristo. Y ahora, ¿por qué motivo Satanás tiene tanto vicios y tantas astucia u altimaña contra nosotros en este conflicto, o en esta batalla, o en esta lucha contra nosotros, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios? El número 1, Satanás quiere retener la gloria de Jesucristo. Es el primer deseo Satanás tenía desde ante el principio o al principio. Él quería retener la gloria de Jesucristo. Él quiere poner su trono sobre las nubes. Pero él quiere recibir la gloria de Jesucristo en la tierra. Él quiere que nosotros perdemos para ir en infierno con él, y él quiere recibir la gloria. En todos lugares en el mundo, él quiere recibir la gloria. El número 2, esta lucha, él está luchando contra el mayor deseo de Dios. ¿Qué es el mayor deseo de Dios? ¿Cuál es el principal deseo de Dios? Es glorificar su Hijo Jesucristo. El deseo de Dios es de glorificar y exaltar a su Hijo Jesucristo. Satanás no quiere eso, y por eso él fue tentar a Jesucristo. Él no quería Dios glorificar a su Hijo Jesucristo. Y ahora él está luchando con nosotros para que nosotros para que Dios no glorifica su Hijo Jesucristo en la tierra. El número 3, motivo o razón. Satanás tiene todas
artimañas u astucias u los vicios está usando contra la iglesia, que son pecado invisible, contra nosotros, porque Satanás quiere destruir los cristianos, impidiendo que sean testigos poderosos de Jesucristo en el mundo. Porque cuando un cristiano está dando el testimonio de Jesucristo, de todas cosas Jesucristo hace para nosotros, Jesucristo está recibiendo la gloria de su Padre Dios, porque Dios no tenía contacto con nosotros por nuestro pecado. Fue la sangre de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo en la cruz, que nos conecta a Dios de nuevo, que ser a nosotros amigo de Dios, que da perdón a nosotros para que podamos recibir bendiciones, la vida, sanidad de Dios. Cada vez una persona acepta a Jesucristo o una persona tiene de nuevo contacto con Dios, eso significa Dios está recibiendo gloria de su Padre. Satanás no quiere eso. Satanás no quiere que nosotros vivir en la santidad, y por eso está usando todas esas astucias y artimañas, esos vicios, para que no vivimos en la santidad. Porque si vivimos en la santidad, en la obediencia de la palabra de Dios, la voluntad de Dios se hace en nuestra vida y recibiremos muchas bendiciones. Y podemos hacer muchos milagros con el nombre de Jesucristo. Eso significa Jesucristo va a recibir la gloria de su Padre, porque fue con el nombre, el poder del nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, estamos haciendo todos los milagros. Jesucristo dice en el libro de Mateo 16, versículo 17 a 18, lo que cree en su nombre va a echar afuera los demonios, va a orar por persona, va a recibir persona, va a ser sanada. Y si bebemos bebida o comida que puede matar a persona, nada se va a pasar a nosotros. Todo eso, cuando todas cosas están pasando con el nombre de Jesucristo, eso significa Jesucristo está recibiendo la gloria. Habiendo hablado Jesucristo estas cosas, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifica a ti. Ante la crucifixión de Jesucristo, Jesucristo terminó de hablar a su discípulo y ahora se dice al Padre: glorifica tu Hijo ahora. Vamos a lo que dice en el versículo 2. Estamos leyendo Juan 17, versículo 1 a 6.
Esa es la confirmación de nuestro estudio. Jesucristo era el Dios ante todas cosas, la creación, y él era Dios, él estaba recibiendo adoración de parte de los ángeles. Ángeles estaba adorando a Jesucristo en el cielo. Versículo 2, Juan 17, versículo 2, dice, tal como le has dado autoridad sobre toda esa carne, para que de vida eterna, para de vida eterna a todos los que le has dado. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Escucha, versículo 4 se dice, yo te he glorificado en la tierra, yo he terminado la obra que me diste para hacer. Y ahora, versículo 5, último versículo de nuestro estudio, que es la confirmación. Jesucristo está hablando en todos los versículos estamos estudiando, y Jesucristo fue también ante la creación, ante todo, y Jesucristo estaba recibiendo la gloria de parte de su Padre como Dios, un solo Dios, y también los ángeles, Satanás, estaba adorando a Jesucristo ante su pecado, ante el pecado de Satanás. Versículo 5 dice, Juan capítulo 17, versículo 5 dice, y ahora, Padre, glorifícame junto a ti mismo. Y ahora glorifícame. Una persona no puede llamar a Dios para glorificar a Él. Se dice, ahora, Padre, glorificarme junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Leer este versículo, leer en tu Biblia. Versículo 5. Me voy a leer de nuevo. Y ahora, Padre, glorificarme junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Yo he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste. De entre el mundo eran tuyos y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Versículo 5. Jesús pide a Dios de dar la gloria él tenía ante la creación. Este versículo es la confirmación también que Jesucristo era Dios ante todas cosas. Fue Jesucristo, los versículos estudiamos, está hablando de Jesucristo, que era con Dios, que era Dios, que estaba obrando cuando Dios estaba haciendo todos. Muchas gracias por tu tiempo. Estudiamos muchas cosas. La preexistencia del Dios Hijo. Y estudiamos a todos los detalles, y estudiamos las razones o los motivos que Satanás está usando todos
sus altimañas, todos sus vicios contra nosotros, contra la iglesia. Estudiamos todo esos. Por favor, me voy a orar por ti. Prepárate para recibir bendiciones. Por favor, no te dejes Satanás te caer en esta trampa. No te vayas sin suscribir con nosotros para estudiar más cosas de Dios. No te vayas sin compartir nuestro estudio para predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios a una otra persona. Y ahora prepárate para recibir sanidad, bendiciones. No te vayas sin compartir esta oración a una persona, sin suscribir a nosotros para que tú recibe más oración y ayudar a otra para recibir bendiciones. No te vayas sin hacer eso. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este momento. Tú da a nosotros para estudiar tu palabra, para comprender tu palabra y para recibir sanidad, liberaciones. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, usar a nosotros para sanar todas personas que están escuchando, que necesitan sanar. En sus corazones, en sus cuerpos, en sus matrimonios, en todas cosas en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús, que dice a nosotros, los creyentes, en su nombre, vamos a echar afuera los demonios. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar por la persona que va a ser sanada. En el nombre de Jesús, en todos los lugares que tiene espíritu de demonios, personas están escuchando este estudio y esta oración. En el nombre de Jesús, yo declaro que todos los espíritus de demonio vayan y caigan ahora en el fuego eterno, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de demonio, de diablo, espíritu inmundo, en todo lugar, están escuchando o está escuchando este estudio. Yo declaro en el nombre de Jesús que se salgan, vayan en el fuego eterno ahora mismo, en el nombre de Jesús. Todos espíritu de demonio, en el nombre de Jesús, yo te he atado y yo los tiro que se vayan, que se caigan en el fuego eterno ahora mismo, en el nombre de Jesús. Todo tipo de enfermedad, espíritu de enfermedad en la vida de todas personas que están escuchando esta palabra, cualquier tipo de enfermedad, lo que sea enfermedad, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todas tipos de enfermedad, todos espíritus de enfermedad que se vayan, caigan en el fuego eterno ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro personas que tienen cáncer, que están escuchando en el nombre de Jesús, que todas personas que tienen cáncer, lo que sea tipo de cáncer, ahora mismo en el nombre de Jesús, que todas sean sanadas. En el nombre de Jesús ahora mismo, que todas personas que tienen cáncer, que están escuchando esta oración, en el nombre de Jesús, yo declaro para ustedes que sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Con el poder, la fuerza del Espíritu Santo,
con el fuego del Espíritu Santo. Toda esa persona que tiene SIDA en la sangre, que toda esa persona que tiene infección a SIDA, que tiene otra infección transmisiva, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, yo queme toda esa virus de SIDA, de infecciones en el nombre de Jesús. Todo espíritu de infección en el nombre de Jesús, que salgan de su cuerpo, de su sangre, que se vayan en el fuego en el nombre de Jesús. Que se vayan en el fuego en el nombre de Jesús. Yo declaro espíritu de enfermedad en la sangre, que se caigan en el fuego, que se vayan en el fuego ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro que todas personas que están enfermas en la sangre, en el hueso, sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. A cualquier tipo de enfermedad sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús a toda esa persona, que tiene que está enferma en riñón, en hígado, en el nombre de Jesús, en ojos, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todas esas personas sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Que sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Personas enfermos en ojos sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Personas que están enfermos en hígado sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Personas que tienen problemas cerebrales, que sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Personas que no pueden caminar, yo declaro para usted en el nombre de Jesús, ponte de pie y camina bien ahora mismo en el nombre de Jesús. Ponte de pie y camina bien en el nombre de Jesús. Personas que no pueden comer, yo declaro que se come ahora mismo en el nombre de Jesús. Personas que no pueden orinar, yo declaro que tú orinas bien ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo he limpiado tu canal orinal, tú tienes que orinar bien ahora mismo en el nombre de Jesús. Persona que tiene problemas, que no puede sentir olor, y ahora tú puedes sentir olor bien ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús, persona que está enferma, que está enferma en la piel, yo declaro que todas sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Que todas sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro persona que está abajo el espíritu de prostituta, que ese demonio que se vaya, cae en el fuego ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu de prostituta, que se caiga en el fuego en el nombre de Jesús. Yo declaro paz, yo declaro la vida, yo declaro libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier problema tú tienes mismo,
yo no diga tu problema. Yo declaro en el nombre de Jesús, recibe liberación en el nombre de Jesús. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Cualquier problema tú tienes, con el poder del Espíritu Santo, con el poder, el nombre de Jesús, con el poder, la sangre de Jesús, cualquier problema tú tienes, yo declaro que este problema que se cae y que se vaya en el fuego ahora mismo. En el nombre de Jesús, cualquier enfermedad que tú tienes, mismo yo no lo digo, en el nombre de Jesús estoy hablando con cualquier enfermedad que tú tienes. Yo declaro esta enfermedad en el nombre de Jesús. Que salga y vaya en el fuego en el nombre de Jesús, que sale de tu cuerpo, de tu sangre, de tu corazón, en el nombre de Jesús, que se vaya en fuego, en abismo, en el nombre de Jesús. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe la vida en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús todos espíritus de demonio que se caigan y que se vayan del lugar está escuchando esta oración, que se vayan al fuego eterno ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro paz, yo declaro la vida, yo declaro santidad en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Cada uno de ustedes, por favor, no cae en la trampa de Satanás. No te vayas sin suscribir con nosotros. No te vayas sin suscribir con nosotros. No te vayas sin compartir nuestro estudio a una otra persona, a tu amiga, tu amigo, persona de tu familia. Dios te va a bendecir a usted por esta acción, por esta posición. Tú toma para hacer saber el nombre de Dios sobre la tierra, para hacer el nombre de Jesucristo sobre la tierra. Dios te bendiga. Estoy esperando a ustedes y en el próximo estudio, el estudio número 9, vamos a estudiar las misiones de los componentes del reino de Dios. Dios te bendiga. No olvida de escribir amén, que significa tú recibes bendiciones de Dios. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu tiempo estudiar con nosotros. Siempre no olvida, mis latinos, mis latinas, yo te amo muchísimo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo te amo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Yo te amo. Te espero próxima semana. Amén.